Buenas, a continuación presentaremos la sustentación fuentes de corriente presentado a cargo de Arenas José. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar los cálculos matemáticos y la simulación realizada en el software OrCAD Space. Bueno, empezaremos por la parte matemática, en la cual presentaremos los cálculos. Tenemos como objetivo generar o diseñar una fuente de corriente de salidas múltiples que nos entregue una salida IO, una salida de 1.5 IO y una salida con 2.3 IO. Como referente tenemos que nuestra I de referencia debe ser de 483 microamperes en este caso. Bosquejando así, para generar estas fuentes de corriente tenemos el siguiente esquemático, en donde lo subdividimos en tres partes, una de las cuales cada una de estas para la generación de las corrientes necesarias. Empezando por aquí tenemos la rama de polarización, en donde se encuentra este resistor es la resistencia de referencia. Tenemos el transistor Q1, el transistor Q2. Esta va a ser una fuente de corriente espejo y así entregar nuestra IO. A su vez tenemos conectadas entre sus bases a los transistores Q3 y Q4, dentro de los cuales el transistor Q3 presentará una fuente de corriente espejo y el transistor Q4 será una fuente de corriente Wheeler. A su vez tenemos conectados los transistores Q5, Q6, que serían estos dos de aquí. Estos son también fuentes de corriente espejo, y un Q7 que sería una fuente de corriente Wheeler, para así cumplir con nuestros objetivos. Tenemos una alimentación en el emisor PE. En este caso será de menos 5 voltios, el voltaje térmico manejado para este caso es de 25 milivoltios y el beta tomado en este es de 250. Como se darán cuenta más adelante, en ningún caso casi se utiliza el beta, por lo cual se puede decir que es independiente del beta. Solo en una recomendación o en un apartado que vamos a dar al final como conclusión se denotará el efecto real del beta. Bueno, ahora empezando por los cálculos, pasemos por la parte A, en donde calcularemos la corriente IO. Y eso de cómo se puede hallar. Esto se puede hallar a través de la corriente de referencia que pasa por el resistor de referencia. Esto va a ser igual a IO más el factor de acoplamiento que poseen los transistores. Entonces 1 más NQ es el número de transistores conectados, beta. En este caso solo se ha tenido en cuenta los 6 transistores. El de la rama principal de polarización no se ha tenido en cuenta, pero se puede tomar en cuenta. Teniéndolo en cuenta, el resultado ya no sería de 0.03 sino de 0.024. Igualmente, como está en esta notación, comparado con el factor unidad 1, se puede considerar pequeño y se puede despreciar. De hecho, se puede tener que la I de referencia es igual a la corriente IO. Ahora, teniendo a través de la malla señalada, se puede obtener el valor de la resistencia de referencia a través del despeje de la malla y obteniendo su valor. Este valor será fijo. Ahora, para el apartado B, calcularemos lo que es la corriente IO1. Esto que hace referencia, esta corriente hace referencia a lo que es la corriente de salida aquí, que sería igual a la corriente de referencia, ya que es una fuente de corriente espejo, y también se calculará lo que es la corriente generada por la fuente de corriente Wheeler, que esa se hace a través de su ecuación, de la cual, conociendo todos sus valores, solo deberíamos despejar el valor del resistor y hallarlo numéricamente, como se puede apreciar. En la parte derecha podemos apreciar lo que es el cálculo matemático
para conocer los valores de las corrientes para su respectiva comparación con la simulación. Igualmente para el apartado C se hacen los mismos cálculos, se dice que la IO3 es 2 veces la corriente de referencia, ya que este contiene lo que son 2 transistores, por lo cual es el doble. Y también hay una fuente Wheeler que nos está generando el 0.3% de la corriente IO, por lo cual conocemos los valores y solo es hallar el valor del resistor. E igualmente en la parte derecha se hacen los cálculos respectivos para las corrientes en los respectivos entregadas por las respectivas fuentes y la corriente entregada totalmente. Ahora pasaremos a lo que es el análisis que se ha realizado en la simulación con el software Carpet Space. Iniciaremos mostrando el modelo de los transistores. Todos son transistores pareados, o sea, van a tener las mismas características, cierto, dadas algunas excepciones. Ahorita, dado el caso, se explicarán. Entonces, el modelo de Carpet Space se presenta. Como se puede observar, su beta es independiente, no se ha tenido en cuenta, no se ha modificado, y el voltaje early se ha puesto alto para evitar efectos con la resistencia output. Bueno, ahora los parámetros obtenidos a través del output file que nos genera el software, solo nos concentraremos en la parte de los betas. ¿Qué nos interesa de ellos? Como se puede observar, están sus betas entre 138, cercanos al 138. Se preguntarán, ¿qué es del Q7 y qué es del Q3? Sí, del Q7 y del Q3. Bueno, estos tienen betas diferentes debido a que la fuente Quidlar trabaja con ellos, ya que su relación exponencial que manejan está a través de la ecuación que se ha manejado para la obtención de los resistores debidos a estas fuentes Wheeler. Los betas se ven alterados. Bueno, ahora se presenta lo que es el esquemático en general de la simulación, con sus respectivos valores en voltajes y corrientes. Y aquí como referente tenemos el valor analítico que teníamos inicial. Ahora tenemos el resistor, tenemos el mismo esquemático que se ha enseñado de referencia al inicio. Las fuentes Wheeler, las fuentes espejo, el resistor de referencia, el voltaje de alimentación negativo en el emisor y unos cuantos referencias de cuánto debería ir por cada ramal. Bueno, analizando tenemos que nuestra corriente de referencia es de 491.3 microamperes y la corriente IO entregada en cada una de las fuentes espejo es de 473.1 microamperes. Se puede observar esta otra fuente espejo, tiene el mismo valor, fuente espejo 473 y 473. Ahora se preguntarán por qué baja el valor. Bueno, el factor de acoplamiento que se ha despreciado al inicio tiene esta pequeña carga, por lo cual si se despejara de la ecuación inicial mostrada, o sea, para hallar la corriente IO, sería igual a la corriente de referencia sobre 1 más el factor de acoplamiento, y eso nos arrojaría el valor resultante. Pero ahora, como no nos está entregando totalmente la corriente es cercana, esto debido a factores intrínsecos o internos del transistor que no son tomados totalmente en cuenta, y por ello se define
una corriente mayor, un poco más alta aparece aquí en la simulación, y también se ve explicado por qué se ve una reducción en las fuentes IO, fuentes de corriente espejo. Ahora, en las fuentes de corriente Wheeler también vemos que se asemejan. Esta, por ejemplo, estará al 0.5 IO y se asemeja, se ven cercanas. Y tenemos los valores de resistencias, al igual que esta fuente de corriente Wheeler, que era de 0.3 IO, también su valor es asemejado. Y con esto tenemos los 2.0, 2.3 IO, el 1.1 y la IO completa. Ahora, presentando una pequeña gráfica donde se representarán las corrientes de salidas, que serían estas señaladas aquí. Tenemos que la corriente de colector del transistor 2, es decir, la fuente espejo IO, es de 473.057 microamperes. La segunda corriente mostrada en la gráfica es la corriente 1.5 IO, la cual está comprendida entre los transistores Q3 y Q4, que tiene un valor de 714.343 microamperes. Y la tercera corriente que se presenta en nuestra gráfica es la corriente de 2.3 IO, que está compuesta por las corrientes de colector de los transistores 5, 6 y 7, con un valor de 1.0918 miliamperes. Como podemos recordar anteriormente, los valores que se habían calculado de las corrientes entregadas son cercanos. Por ejemplo, es 473, que ha sido ya explicado el motivo por el cual se ve reducido, y al verse intrínsecamente estas fuentes espejo en los siguientes dos corrientes analizadas, por eso se ve una pequeña disminución, pero sus valores son muy cercanos. Eso es todo, espero haya sido claro y muchas gracias por su atención.